Noticia de último minuto. Trump está furioso. Y en la frontera de San Diego, México acaba de hacer una jugada que nadie en Washington tenía contemplada. El modelo de presión del presidente estadounidense Donald Trump quedó completamente expuesto, y lo que aparece detrás de esa estrategia golpea de frente los principios del derecho internacional. No lo está diciendo únicamente México. Lo están señalando voces jurídicas, especialistas internacionales y cancillerías de distintos puntos del planeta que empiezan a mirar esta crisis con enorme preocupación. México, mientras tanto, está levantando su propio motor económico. El país impulsa la autosuficiencia industrial, fortalece su capacidad interna y estrecha sus vínculos con Brasil, Colombia y otros socios regionales, tejiendo una red económica que ya no depende de una sola superpotencia ni gira únicamente alrededor de Washington. México está listo para mover ficha junto con esas naciones y responderle a Estados Unidos de una forma firme, estratégica y proporcional. La presidenta Claudia Sheinbaum emitió una declaración contundente. Fue una línea roja, una advertencia política sin marcha atrás, frente a la amenaza inédita del presidente Donald Trump. En este video vas a entender cómo México está reacomodando el tablero geopolítico mundial, cómo está desafiando órdenes directas de la Casa Blanca y cómo está abriendo una nueva etapa de soberanía que dejó al mundo entero sin palabras. Vamos a analizar la noticia de última hora que está sacudiendo los cimientos de América del Norte y que podría reescribir la historia económica del continente por muchos años. Empecemos. Lo que estamos viendo este día no tiene precedente en 100 años de relación bilateral entre México y Estados Unidos. La tensión en la frontera no es simple ruido político, ni una amenaza más lanzada desde Washington. Esto ya no es humo, es fuego real. Pero hay que decirlo claro, esto no se trata solamente de cruces fronterizos, aduanas o aranceles. Esto va mucho más allá. Se trata de dignidad nacional. Se trata de definir si una economía completa resiste con soberanía o se dobla ante la presión. Donald Trump volvió a desatar su furia, pero esta vez se encontró con algo que no esperaba. No chocó contra una pared improvisada, sino contra un tablero de ajedrez ya preparado, con piezas acomodadas y movimientos calculados que ningún asesor en Washington logró leer a tiempo. La orden de cierre total de fronteras, presentada bajo el argumento de una supuesta emergencia nacional, fue el punto de arranque de esta nueva crisis. Sin embargo, la respuesta mexicana fue calculada, precisa y quirúrgica. De acuerdo con distintos análisis, esa reacción ya está siendo vista como una jugada de enorme peso estratégico por observadores de varias partes del mundo. Piensa en lo que significa hoy San Diego y Tijuana. Esa zona que durante años funcionó como el corazón más vivo del comercio binacional, se convirtió ahora en el escenario central de una resistencia económica sin precedente. Mientras Washington intenta cerrar la llave del agua, México ya había perforado su propio pozo, no como una simple puerta cerrada, sino como un espejo donde el modelo de presión estadounidense se estrella contra una nueva arquitectura soberana construida desde México. Quédate hasta el final, porque la última pieza cambia por completo la lectura de todo este movimiento. La furia de Trump no es algo nuevo, pero lo que está haciendo ahora sí cruza una frontera distinta. Cada comunicado que sale desde la oficina oval llega cargado de amenazas. Cada declaración parece un golpe sobre la mesa. Pero lo que realmente tiene fuera de control al presidente estadounidense no es únicamente el narcotráfico ni la migración. Lo que lo tiene fuera de sí es ver que México, en vez de arrodillarse, levantó la cabeza y respondió de frente. El cierre de fronteras fue diseñado como castigo. Fue pensado como una presión directa, como una mano apretando el cuello hasta obligar al otro lado a ceder. Pero hay un problema enorme con esa lógica. México ya no depende de que esa mano lo suelte para poder respirar. Las imágenes de los puertos secos, de las aduanas paralizadas, de los camiones detenidos en filas kilométricas y de la tensión creciente en la frontera fueron pensadas para provocar miedo en Ciudad de México. Washington esperaba pánico, esperaba desorden, esperaba una reacción desesperada. Pero lo que se generó fue algo totalmente distinto. Porque mientras Estados Unidos apretaba, del lado mexicano algo se movía en silencio. Un plan que ya estaba preparado, una red que ya estaba tejida. Un grupo de aliados que ya tenían instrucciones claras. La pregunta es inevitable. ¿Quién activó ese plan y hasta dónde llegaba realmente? Lo que Claudia Sheinbaum ya tenía listo va a dejar sin palabras a más de uno. Porque esto confirma una cosa. México no estaba improvisando. Durante meses se fue preparando la ruta de salida, y la presidenta Claudia Sheinbaum lo expresó de frente.
sin rodeos, sin diplomacia disfrazada y sin margen para dobles interpretaciones. La soberanía de México no se negocia. Esas 4 palabras dejaron a Washington sin una respuesta clara. Pero detrás de esa declaración no había únicamente una frase fuerte para los reflectores. Había plantas industriales, acuerdos ya firmados, inversión en marcha e infraestructura lista para operar. Había fábricas de semiconductores en el Bajío, no limitadas a ensamblar componentes diseñados en otros países, sino preparadas para crear desde cero. Había desarrollo de litio en Sonora, el mineral que impulsa la economía del siglo XXI, bajo control mexicano. Había también una red energética que comenzó a cortar el cordón umbilical con los reguladores de Washington. Hay que decirlo claro, esto no se trata de un simple eslogan político. Esto se mide en acero, en cables, en capital y en capacidad productiva real. Después llegó la jugada que nadie dentro de la Casa Blanca parecía tener contemplada en su tablero: Brasil y Colombia. El presidente Lula da Silva y el presidente Petro respondieron sin titubeos. El respaldo hacia México fue completo, inmediato y sin condiciones, porque ambos entendieron algo que Trump nunca terminó de comprender. Lo que está en disputa no es solamente el destino de México, sino el rumbo completo de América Latina. En conjunto, México, Brasil y Colombia concentran una parte determinante del PIB latinoamericano. Cuentan con recursos naturales, fuerza laboral, capacidad industrial y una visión política suficiente para impulsar un mercado interno capaz de competir con cualquier bloque de poder global. La alianza que Washington intentó frenar ya tiene nombre, ya cuenta con estructura y ya empezó a moverse. México sumará fuerzas con otros países para enfrentar a Estados Unidos de la forma más firme, más calculada y más adecuada. Esa frase no fue una amenaza lanzada al aire. Fue, más bien, la descripción directa de un proceso que ya estaba avanzando. Y aquí es donde la historia toma una dimensión mucho más seria, porque el cierre de fronteras que Trump pensó como castigo terminó convirtiéndose en algo que sus propios asesores económicos no midieron a tiempo: un boomerang. Las cadenas de suministro que Trump quiso cortar no están ahogando a México como esperaba. Están presionando California. Están deteniendo operaciones en Texas. Están golpeando al sector logístico estadounidense, que hoy exige respuestas con una urgencia que no se puede ocultar. Las plantas del otro lado de la frontera se están quedando sin componentes que México produce con la calidad, la velocidad y la eficiencia que el mercado necesita. No existe un reemplazo inmediato. No hay un sustituto listo. No hay un plan B esperando en el escritorio de nadie. Mientras tanto, México no se quedó sentado esperando que Washington decidiera reabrir las puertas del norte. El país empezó a redireccionar su comercio hacia los puertos del Pacífico, con la mira puesta en Asia. También abrió corredores hacia Mercosur por el sur, ampliando su margen de maniobra. En economía básica existe una regla que la Casa Blanca pareció olvidar por completo: quien decide encerrarse termina asfixiándose solo. Y los números empezaron a confirmar esa lectura. La moneda mexicana mostró una resistencia que los mercados financieros internacionales no tenían proyectada con ese nivel de solidez. El peso se mantuvo firme, respaldado por reservas de oro y por nuevas alianzas comerciales más estables. Mientras tanto, la volatilidad empezó a golpear con más fuerza al otro lado de la frontera. Empresas de California y Texas comenzaron a exigir abiertamente que Washington reabriera aquello que había cerrado. Trump diseñó una trampa pensando que México caería primero, pero terminó quedando atrapado dentro de su propia estrategia. Pero espérate, porque lo que viene ahora es la parte que las cancillerías de todo el mundo están observando con lupa. ¿Cuál es la pieza del rompecabezas que convierte todo esto en un movimiento histórico prácticamente irreversible? La respuesta puede cambiar por completo la forma en que se entiende este conflicto. Lo que ocurre en San Diego ya no puede verse solamente como una disputa fronteriza. Se está convirtiendo en el ensayo general de un nuevo orden mundial, y el resto del planeta lo está mirando con una tensión que Washington no esperaba provocar. La Unión Europea está tomando nota. Las potencias asiáticas también están tomando nota. Y todos parecen estar llegando a la misma conclusión. México aparece hoy como un socio más confiable, más estable y más predecible que una administración estadounidense marcada por decisiones de choque, que modifica las reglas del juego cada mañana dependiendo del estado de ánimo político de su presidente. Pero mientras Washington intenta imponer esa dinámica, los foros internacionales están contando una historia completamente distinta, una historia que incomoda profundamente a la Casa Blanca. Hay que decirlo claro, la postura radical de Trump se está quedando cada vez más aislada.
sin acompañamiento real, sin respaldo multilateral y sin la fuerza diplomática que antes Estados Unidos daba por segura. Mientras eso ocurre, la diplomacia mexicana sigue acumulando avances silenciosos, pero contundentes, en cada encuentro bilateral, en cada cumbre regional, en cada comunicado conjunto y en cada mesa donde se discute el futuro económico del continente. Expertos jurídicos de distintas partes del mundo coinciden en que las medidas de Estados Unidos chocan de frente con el derecho internacional y con los tratados comerciales vigentes. Sin embargo, México no se limitó a presentar una queja diplomática ni a quedarse esperando una respuesta desde Washington. México respondió con hechos concretos: diversificación de exportaciones, fortalecimiento del mercado interno y una estrategia que los asesores de Trump simplemente no tenían contemplada en su manual político. San Diego terminó convertida en el reflejo de algo que Washington no quería que el mundo observara con tanta claridad: la intolerancia de un modelo de poder que ya no logra sostener su propia narrativa. Y en las cancillerías del mundo ya empieza a tener nombre lo que Sheinbaum está construyendo. La llaman la doctrina Sheinbaum: firmeza diplomática combinada con pragmatismo económico. Esa mezcla es la que terminó poniendo contra la pared al hombre más poderoso del planeta. El nuevo orden mundial ya no se redacta únicamente en inglés. Ahora también se escucha con fuerza en español y en portugués. Y esto no es una frase de discurso, es una descripción geográfica de los lugares donde se están cerrando los acuerdos que van a mover la economía global en los próximos años. Desde Brasilia hasta Bogotá, desde el Bajío hasta la Patagonia, comienza a tomar forma un corredor de prosperidad que Trump no puede cerrar con una simple orden ejecutiva. Y justo ahí es donde el plan completo empieza a quedar al descubierto. Porque cuando se conectan todos los puntos, las fábricas en el Bajío, el litio en Sonora, la alianza con Brasil y Colombia, los corredores comerciales hacia Asia y Mercosur, queda claro que esto no es una reacción improvisada ni una respuesta de emergencia. Es una arquitectura económica diseñada con tiempo, ejecutada con precisión y pensada para reducir de manera estructural la dependencia frente al norte. México entendió algo que Trump nunca terminó de procesar: la única manera de enfrentar a un gigante furioso es dejar de necesitarlo. No con insultos, no con amenazas iguales, no con golpes mediáticos, sino con una estructura económica lo suficientemente sólida como para que, rumbo a 2027, México sea prácticamente inmune a las presiones comerciales que lleguen desde el norte. Y eso es precisamente lo que se está construyendo en este momento. El objetivo no es ganar una discusión de una semana, ni dominar un ciclo de noticias. El objetivo de fondo es blindar al país de manera permanente frente a las arbitrariedades de cualquier administración que llegue al poder en Washington. Lo más importante es que esta estrategia no se queda en los discursos, sino que empieza a sentirse dentro del propio territorio mexicano. Lo fascinante es lo que está ocurriendo al interior de México. Sectores que antes difícilmente coincidían en algo, empresarios, trabajadores, campesinos y distintos actores productivos, hoy entienden que defender la soberanía también significa defender su propio ingreso, su mercado y su estabilidad. La autosuficiencia no significa encerrarse ni darle la espalda al mundo. Significa tener la capacidad real de decidir con quién comerciar, bajo qué condiciones y sin que nadie coloque una pistola sobre la mesa de negociación. Esa es la verdadera libertad económica, y México la está conquistando en tiempo real. El efecto dominó ya empezó a sentirse más allá de las fronteras mexicanas. Países de la región que durante años guardaron silencio por temor a represalias de Washington ahora observan en México una ruta posible, una salida concreta y un modelo con resultados visibles. La hegemonía estadounidense en el continente está siendo cuestionada como no se había visto en décadas. Y no necesariamente por ideología, sino por una razón mucho más profunda: la necesidad de sobrevivir, crecer y prosperar sin depender por completo de las decisiones tomadas en Washington. Eso es lo que tiene a la actual administración sin dormir. No están frente a un enemigo militar. Están frente a un modelo de desarrollo soberano que está demostrando que puede funcionar. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo puede terminar esta confrontación? La furia de Trump seguramente va a subir de tono, pero cada golpe que intente lanzar puede terminar fortaleciendo exactamente aquello que busca destruir. Las consecuencias de lo que está ocurriendo hoy no se van a medir únicamente esta semana ni en los próximos titulares. Se van a sentir durante generaciones. Trump puede intentar cerrar los cruces físicos. Puede recurrir a órdenes ejecutivas. Puede levantar la voz desde la oficina oval y puede presionar con todo el aparato político de Washington. Pero lo que no puede hacer es clausurar la conciencia de un pueblo que ya tomó la decisión de ser libre.
Tampoco puede borrar de un plumazo los acuerdos que ya fueron firmados, las plantas industriales que ya están funcionando, ni los aliados que ya pusieron su compromiso sobre la mesa. Cada vez que Trump aumenta la presión, México responde con hechos. Una nueva fábrica, una nueva alianza, una postura firme y una línea roja que nadie podrá cruzar sin consecuencias. Hay que decirlo claro. La soberanía industrial se ha convertido en una de las armas más poderosas de México, mientras que la unidad regional aparece como una de sus mayores fortalezas frente a cualquier intento de presión externa. Y esto no está pasando desapercibido. El mundo entero, desde Bruselas hasta Pekín, observa a México como una prueba viva de que sí es posible plantarse frente al poder más grande del planeta y no solo resistir, sino salir fortalecido. La furia que hoy se escucha desde Washington es, en los hechos, el mejor indicador de que México está avanzando por el camino correcto. Cuando el imperio grita, es porque empieza a perder la capacidad de imponer su voluntad usando el miedo como herramienta. Y México, señoras y señores, ya dejó atrás ese miedo. Claudia Sheinbaum entendió los tiempos políticos con una claridad que pocos liderazgos en el mundo han demostrado durante este siglo. Mientras Washington se desgasta en su propia rabia, México construye puentes con Brasilia y Bogotá. Mientras Trump intenta cerrar puertas, México abre rutas nuevas hacia Asia, hacia Europa y hacia cada región del planeta que busca un socio serio, estable y confiable. Estamos viendo, en tiempo real, el nacimiento de un proceso que puede redefinir al continente durante las próximas décadas. Se trata de una red económica regional con capacidad de convertirse en el nuevo motor de América Latina, menos dependiente de una sola superpotencia, más sólida para nuestras familias y con mayores oportunidades para las nuevas generaciones. Este no es el cierre de la historia. Es apenas el primer capítulo de una etapa distinta, y tú lo estás viendo desarrollarse frente a tus ojos. Si este análisis te ayudó a entender mejor lo que está ocurriendo, dale me gusta ahora mismo. Esa es la señal que nos confirma que vale la pena seguir produciendo este tipo de contenido con profundidad y claridad. Suscríbete y activa la campana para que no te pierdas ningún movimiento de este tablero, porque lo que ocurre en los próximos días en San Diego puede marcar el rumbo económico del continente durante mucho tiempo. Y antes de irte, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la estrategia de Sheinbaum terminará obligando a Trump a sentarse a negociar, o crees que el conflicto va a escalar hasta un punto sin retorno? Quiero leer tu análisis ahí abajo. Hasta la próxima. Sigamos defendiendo la soberanía con la fuerza de la información.